pues uno la ve a diario, pero a veces no nos alcanza a tocar tan cerca, pero uno lo ve y lo vive. Y entonces ese silencio siempre va a estar ahí. El silencio por el que dirán, el silencio de pronto a dar una idea, porque pensamos que los demás van a pensar que mi idea es tonta, que mi idea, no sé, que de pronto cuando uno está en una clase también y hay gente muy preparada en la clase, algo muy explícito lo que pasa en nuestra clase. En nuestra clase tenemos compañeros de segundo semestre, de tercer semestre, de séptimo semestre, de décimo semestre y de diferentes áreas donde, donde un pensamiento como tal se enriquece de tal manera que a veces cuando uno quiere dar una opinión desde su perspectiva, quiere silenciarse también porque dice, bueno, ¿y qué voy a decir yo delante de todo esto que están diciendo los demás? Entonces es como tratar de pensar también en eso, porque también el silencio a nosotros no nos maltrata, sino que también hace parte también de nuestra vida y hace parte de nuestros traumas como tal. Entonces, esa es la situación. Hoy vamos a tener dos momentos. Primero, vamos a ver un video de lo que es esa parte estructural, por decirlo así, esa parte estructural de nuestra materia, con alguien que nos habla muy bien de las estructuras, como es Levi Strauss. Y después, en el segundo momento, sí vamos a pasar como a un debate en grupo, donde vamos a mirar las preguntas que nos hicimos y de ahí tiene que salir algo para un trabajo colaborativo. Entonces, esperemos que pues, hoy nos vaya muy bien y aprendamos un poquito más de lo que hemos venido aprendiendo de la antropología, que a mi parecer es una materia fascinante y que toca todos los niveles de nuestra vida. Nuestro nivel familiar, nuestro nivel como estudiantes, nuestro nivel en nuestros trabajos. En cada situación está esa parte de la antropología que se ha vuelto muy extensa y cada día va como que hay más métodos de investigación, hay más métodos que la enriquecen más y que también hace enriquecer nuestra vida porque también toca esa parte de los valores. También toca los valores y la manera como nosotros hemos sido educados desde nuestro seno materno. Entonces, desde ahí nos viene tocando. Y desde ahí nos va a seguir tocando y desde ahí vamos a seguir creciendo. A seguir creciendo para poder cada día preguntarnos para dónde vamos y quiénes somos. Pueden apagar las pantallas, las pueden apagar y vamos a ver quién, si alguien más. O vamos llegando. Entonces, como no hay nadie que levante la manito por ahí para hablar. Lo último que dijo, se le entendió. ¿Sí? Dime. Lo último que dijo no se Lo le último que Lo último que dije lo último que dije fue que si alguien tenía algo que hablar con respecto al texto que leímos, pues para entrar en materia. Eso fue bueno, Jimena. Jimena y después Mariana. Bueno, profe, según lo que leímos, pues me pareció interesante
y también pues que nos informa, nos dice a nosotros sabemos que esos conflictos pues en esos lugares afectan bastante a las personas, pero muchas veces no imaginamos la magnitud o lo tanto que afecta a a estas personas, tanto que su cultura, sus tradiciones se ven afectadas por ese silencio que se menciona bastante en el texto, ese miedo que ellos tienen y por eso en ocasiones callan. Entonces eso ha ido afectando en gran manera su cultura y ya hay cosas que pues no hacen como antes, muchos de sus hábitos han cambiado, el hecho de vivir diariamente con ese miedo a que de pronto llegue a lastimarlos, pues los daña bastante a ellos psicológicamente, emocionalmente, es algo que los afecta bastante y que pues como todo esto de la antropología está relacionado inicialmente con la forma como respondemos a situaciones, como actuamos desde un punto pues cultural. Entonces pienso que esto los afecta bastante a ellos, el hecho de siempre estar como pendientes a que no vaya a suceder algo malo. Bien. Sigue María Ángel. Bueno, profe, a mí me llamó mucho la atención de acuerdo a lo que decía el libro, del texto que usted nos mandó a leer, que cómo relacionan todos esos relatos de personas víctimas del conflicto armado, que relatos que generan como un, una sensación, o por decirlo así, en las demás personas y cómo estos pueden ponerlos a todo el público por medio del cine. Como todos estos relatos de las víctimas del conflicto armado son mostrados hacia todas las personas y que esto también puede generar como información de todo lo que todo lo que ha pasado, todo lo que ha sucedido en el pasado. Por eso es que también digo que este texto está como muy relacionado con lo que vendría siendo la antropología, porque como hablábamos en la primera clase, como la antropología son como como el estudio, como decíamos, de los fenómenos de los seres humanos, y también que también estábamos hablando de que esto también pueden presentar como el estudio de lo que vendría siendo el pasado y el presente de cada una de los seres humanos, de las personas. Sí, correcto. Lo relaciona con el cine, con el cine. Entonces, ¿cómo algo que causó trauma y que causó mucho dolor en unas familias, después es llevado a la pantalla y de pronto visto por esas mismas familias y para volver a recordar y de pronto, porque el cine como tal también a veces no dice las cosas como son, o le agregan o le quitan. Y de pronto, entre ese agregar y quitar cosas, están ofendiendo más las personas que hicieron parte de esa realidad. Bien. Sigue Daniel, por favor. Muy buenos días, profe. Pues esto es interesante y pues a mi punto de vista un poco decepcionante porque sabemos que todo esto sigue pasando con frecuencia en zonas rurales en Colombia. Es como común que siempre estén pasando esas cosas así de masacres por los grupos armados. Y pues pues me pareció interesante también los testimonios de cada una de las personas que se vieron afectadas. Sí, correcto. Este trabajo de investigación de Natalia Castellanos, la verdad que me parece muy bueno. Me parece muy bueno el proceso que tuvo en su investigación y cómo llega a esas conclusiones. Muy bien. Adelante, Diana. Realmente es algo alarmante. Por más que nosotros sabemos lo que sucede, realmente no nos imaginamos la gravedad de la situación que viven estas comunidades. El hecho de callar por el miedo extremo es algo impactante. Ver la cantidad de personas que por más de haber seguido vivos quedan traumados o sufren de algún trastorno mental a causa de estos casos de violencia. Y me gustó mucho en
el texto, la última parte donde están las narraciones, el primer caso me parece bastante interesante, de que el señor tenía unas visiones, o más bien él decía que se le apareció un espectro que quería llevárselo, y es alarmante, sinceramente me pareció muy curioso. ¿Listo? Sigue, sigue levantando la mano, Diana. Una Diana, no. Diana Patricia. Sí, le hablé yo, profe. Listo. Soy Luisa Fernanda, por favor. Bueno, profe, el texto en sí yo lo pongo desde los inicios. Sabemos que el conflicto armado es una situación que se ha venido dando con anterioridad en Colombia y ha afectado principalmente a personas que habitan en zonas rurales. Estas personas ya, como han dicho, se han visto afectadas psicológicamente ya que se han tenido que desplazar por temas de violencia, por temas de masacre. Y lo interesante de la antropología, pues esto nos sirve como caso de estudio, como qué podemos hacer. O sea, sabemos que está viendo, sabemos que estas personas se han visto afectadas y cómo lo relatan, pues en el texto lo utilizan metáforas para describir esas masacres que se han vivido, para describir cada una de esas violencias que se han cometido a estas comunidades y la forma de cómo ellos lo como si fuesen una historia o una película, pero en realidad es lo que está sucediendo. Ellos están haciendo como si fuesen fantasmas, ¿ok? Están escuchando, están viviendo, pero se están quedando las cosas. Entonces, es muy interesante el trabajo del antropólogo al tratar de interpretar esa, como poder decir, el estudio de aquellas personas, de cómo se manifiestan a través de estos hechos sucedidos. Y sabemos que por parte, pues, de nuestro gobierno ya ha sido como un descuido total, pues ha permitido que se incremente este tipo de situaciones, afectando aún más nuestro país y pues no permite que siga avanzando. Buena tu claridad. Y entonces seguimos avanzando nosotros también. Sigue, Mabel, por favor. Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, pues en el relato me impresionó muchísimo lo que eran las situaciones de miedo que vivían las personas, tanto que tenía miedo de hablar, que era más fácil callar. Entonces tú te preguntas de qué tanto, o qué peligro era tan grande que las personas sentían, pero tanto miedo de revelar hacia las demás lo que les pasaba. Los relatos me parecieron súper, pero súper sorprendentes, tanto que se me ponía la piel de gallina. Uno, por las situaciones, y dos, me pasaba también por el coraje, porque principalmente me preguntaba qué tan egoísta tiene que ser el ser humano para que acabar con la vida de una persona, y a veces ni con la vida, sino que lo sacan de su propiedad privada y los amenazan a esas personas y a su familia. Desde cuando se volvió algo como tan normal, digámoslo de esa forma, porque es algo que con el conflicto armado todavía se sigue viendo. Y tal vez a cualquiera de las personas que estamos aquí se nos ve muy lejano que nos pase tal cosa, pero no vemos. Pero todo porque, como dijo mi compañera anterior, el gobierno está haciendo, digámoslo así, caso omiso, que aunque no le ha puesto ninguna solución, tampoco han como puesto todo de su parte para mejorarlo. Simplemente siguen aumentando. Los relatos de personas que hablaban era algo tan, pero tan fuerte. Además de los afectados que debían estar, que llegan a tener problemas psicológicos. Entonces, a pesar de que yo no estuviese como amenazando o sosteniendo la pistola delante de esa persona, también me sentía culpable por lo que pasaba. Porque a veces, como también lo decía en el relato, lo colocaban, algunas de esas escenas las colocan en las pantallas grandes y demás. Y hay personas que lo están viendo y no se lo toman con la seriedad necesaria. Simplemente es algo que pasó en una película y ya. O sea, no tiene por qué llegar, no tiene que tener un trasfondo, pero realmente sí lo tiene. Es algo que unas personas todavía no entienden la seriedad del asunto. Sí.
Sí, muchas Entonces, gracias. eso. Sí. ¿Algo más? Bueno, Bueno, perdona que te corté la inspiración. no se preocupe, profe. ¿Listo? Profe, yo sé que viene una compañera primero que yo, ¿cierto? Pero Sí. ¿Viene? lo que sucede es que mi internet, Ok, ¿tú eres señor, Valentina? ¿Tú eres quién? ¿Valentina? no, ¿Tú yo eres soy Paulina. Paulina? Ah, Lo bueno, que sí. sucede es que viene una compañera primero que yo y yo tengo el internet Sí, pues como ya, caído. ya Mabel la habló, entonces puedes hablar. Paulina. ¿Puedo pasar? Sí, hable, Paulina, por favor. Bueno, profe, yo lo que pienso es que el desplazamiento que se ha dado a causa de la extrema violencia perjudica a muchas personas y puede ser como en 3 niveles que serían el destierro, o sea, les quitan sus propiedades, la pérdida patrimonial y la inhabilitación laboral. De esto pues se desprende que hay mucha pérdida económica y también pierden sus activos, su capacidad de inversión, su capacidad de generar recursos, porque las habilidades agrícolas que había desarrollado para su sustento, para un momentico, y sus Sí. trabajos son inútiles en la urbes. Entonces, pues eso, profe, es lo que yo pienso que se trae a raíz de la violencia generada por las Fuerzas Armadas. Sí, lo que pasa es que la violencia está desde todos los puntos. Entonces, Profe, esa disculpe, violencia. no le Sí, escuché que mi no, internet listo. se... Ok. La violencia no la está generando, pues, no se está generando de un solo lado. Exacto. La violencia está implícita desde todos los sectores, de la manera como se está dando. Entonces, en sí, ¿qué provoca? Lo que tú decías. Si hay alguien que en un pueblo o en un campo se ve violentada por diferentes sucesos, actores armados que no solo son del Estado, sino también puede ser grupos de narcotráfico, de guerrilla, de diferentes situaciones, lo que hacen parte de los criminales organizados como tal, grupos organizados que se dedican de pronto únicamente a extorsionar, un ejemplo. Sí, señor. Y como tú decías, que tienen que dejar de cultivar, tienen que irse. Desplazamiento, se llama desplazamiento forzado. Entonces, esa familia en manos de qué queda. Vea, se está hablando de lo que había ocurrido y de lo que está ocurriendo ahorita normalmente en varias situaciones en el sur de Bolívar, muchas partes de nuestro campo en Colombia, en nuestros campos, está pasando eso. ¿Y qué hacen esos desplazados? Son llevados a los coliseos mientras a ver dónde les pueden conseguir algo, dónde les puede conseguir algo el mismo Estado. Entonces, en un momento dado, es muy fácil situarse en cualquier lado, del lado de acá o en cualquier lado para criticar o para mirar, ¿cierto? Lo importante es que nosotros, desde este escrito de cómo se manejan los silencios, cómo se manejan, como dice el autor, los silencios en la inminencia del conflicto armado, cómo somos callados, cómo somos violentados, y por esa violencia que se está haciendo, no podemos hablar. No es que no podamos porque no queramos, es porque a veces no nos dejan tampoco. Entonces, muchas gracias por tu intervención y vamos a ver quién sigue ahora. Valentín. A usted, profe. Buenos días. Bueno, yo quería resaltar una frase que cité en mi reflexión que dice:
Los dominios de los silencios enmudecen la memoria, una memoria que a largo plazo se irá extinguiendo en el olvido. Me pareció interesante y la resalté porque, o sea, es completamente cierto de que en esos pueblos donde están reprimidos por el conflicto armado aquí en Colombia, esas personas tienen que cargar con el qué dirán, o sea, en el que lo que pueden decir y lo que no. Entonces eso los convierte a ellos como en esclavos de lo que pueden expresar o lo que no pueden expresar. Y parece un acto de valentía o de riesgo el querer hablar, el querer irse, el querer, digamos, sobrevivir como la manera en la que están viviendo. Y pues también diría que este conflicto, además de ser obviamente un acto terrorista, diría que lo catalogaría como inhumano, porque se afecta tanto física como psicológicamente a las personas de ese lugar. Y pues una persona que pasa por todo lo que estas personas han pasado, pues no puede vivir de la misma manera como una persona, digamos, normal lo haría. Y pues resaltaría también la manera en que ellos aparentemente se han adaptado ante esta situación, que el silencio ellos lo han interpretado como una nueva manera, digamos, de hablar, de expresarse, de seguir, porque pues se sigue sobreviviendo. Y pues sí, de sobrevivir, exacto. Y pues es interesante ver cómo pueden, digamos, avanzar, porque digamos, una persona como yo no sería capaz de vivir si no puedo, digamos, hablar, si no puedo expresarme, si no puedo moverme libremente. Entonces, por resaltar pues su valentía, pero también para no sé, reflexionar acerca de eso. Y bueno, gracias. Muy bien, Valentina. Yo quiero preguntarles algo, si ustedes vieron ayer en las noticias un avión de los Estados Unidos que allá en Afganistán, donde todos estaban colgando porque querían irse. ¿Vieron esa noticia? Sí, profe, yo alcancé a ver la noticia y es despiadante, horrible lo que está pasando allá. Incluso ya desapareció Afganistán. Ya usted lo busca en Google y Wikipedia no da información más que... Ajá. Ah, sí, porque ya ahorita mismo, entonces, con el nuevo Estado Islámico, entonces ya cambió de nombre, ya cambió de nombre. Me llama la atención, o sea, quiero unir eso con esto, pero como hace parte también de la violencia y hace parte, como por muchas décadas en esos estados islámicos, la mujer, la mujer llega a ser vulnerada muy drásticamente, que pierde sus derechos, pierde sus valores y sobre todo algo muy importante con el silencio, que no pueden hablar. No pueden hablar porque son reprimidas. No pueden hacer algo porque son llevadas hasta la tortura y en determinados casos lapidadas. Entonces, hay muchas que están temerosas de que vuelva ese régimen nuevamente y ellas no puedan hablar. Ahí entrevistaron a una de ellas y dice que ahorita mismo no sabe ni qué pensar, ni qué hacer, ni qué decir, porque van a volver a lo mismo de lo mismo. Y bueno, ya es como parte de esa situación, ¿no? Entonces, pues son cosas que están ahí y que pues hay que seguir adelante. Y no quiere decir que las vamos a hablar, ¿no? Hay que tener como cierto discernimiento y ir mirando a ver cómo nosotros, desde esa antropología de los silencios, podemos también crecer. Bueno, ustedes imaginaron que había una antropología de los silencios, del silencio como tal.
Entonces, vamos a ver un video que les traje del estructuralismo y después vamos a pasar un momentico a las salas a hacer un pequeño debate en grupo y ya. Entonces voy a compartir acá la pantalla. Estén muy pendientes. No he llamado lista porque tengo un software que me toma la lista. Entonces, él me da la lista particular. Las veces que de pronto se les cae el internet, también queda ahí. Queda en el momento en que entras a la clase, en el momento en que sales, ya sea por el internet o porque dijiste, no, yo ya con una hora, son 2 horas, pero con una hora tengo y entonces me voy. Entonces, Una pregunta. sí, te contesto. ¿En grupo cuánto? Bueno, normalmente vamos a ver si el software me permite grupos de 3, de 4. Son grupos pequeños donde nosotros podamos debatir las preguntas que nos hicimos. Es simplemente eso, que nos coloquemos entre grupitos ahora en las salas. Los voy a mandar a la sala. Aquí los voy a mandar en cualquier orden. Y de ahí tiene que salir una sola lección con las preguntas que ustedes se van a contestar ahí, las preguntas de los demás. Ahora que terminemos, les paso el link de la plataforma para que puedan entrar y ahí van a encontrar, algo que les puede llamar la atención. Entonces, por lo pronto, voy a compartirles este video que pues no tiene nada que ver ahorita con lo que estamos hablando, pero como ya él ya estaba para hoy, entonces, sin embargo, vamos a ir adelantando. ¿Están viendo la pantalla? Ahora no sé si le coloqué volumen. Ustedes me dicen si tiene volumen. Gran vigencia. Estos términos provienen de la antropología. En los últimos años, palabras como diversidad y multiculturalismo ganaron gran vigencia. ¿Tienen audio? Estos términos provienen de la antropología. ¿Sí tienen audio? Sí, La señor. antropología estudia la sociedad de ayer y de hoy, las relaciones de poder entre pueblos, culturas y sociedades. En sus comienzos se concentró en el estudio de los pueblos primitivos o salvajes, términos que años más tarde fueron reconocidos como discriminatorios. Cuando en el siglo XX la ciencia relativizó sus conocimientos y las guerras mostraron la irracionalidad del mundo, los valores de la cultura occidental entraron en crisis. Hasta entonces, la antropología se ocupaba de estudiar al otro, es decir, al no occidental. Pero hubo un antropólogo que planteó una autocrítica profunda hacia su disciplina y permitió una mirada superadora entre lo salvaje y lo civilizado. Claude Lévi-Strauss. Profesor, solo el audio. Sí, díganme. Y así solo el audio. No, el video, no lo están viendo. Yo no lo veo.
Un segundito, un segundito. Es que la tiene en la pantalla de calendario. Ok, un segundito. Ya voy. Déjenme un segundo. Lo que pasa es que como yo no estoy viendo al otro lado, sé que están viendo, entonces por eso les... Ok. ¿Ahora sí lo ven? Sí, profe. ¿Y el audio está bien? No. No, no, señor, ahora no se escucha. Audio. A ver si ahora sí. Nada, profe, no se escucha. Al otro, es decir, al no occidental. Gracias. Pero hubo un antropólogo que planteó una autocrítica profunda hacia su disciplina y permitió una mirada superadora entre lo salvaje y lo civilizado. Claude Lévi-Strauss. Lévi-Strauss fue quien acuñó conceptos como diversidad cultural, que refiere a la convivencia entre distintas culturas, y multiculturalidad, que parte del reconocimiento del derecho a ser diferente y del respeto entre los diversos colectivos culturales. Sus estudios sobre los mitos, sobre los sistemas de parentesco y sobre el tabú del incesto establecieron una continuidad entre lo primitivo y lo civilizado. Lévi-Strauss cree que el individuo se relaciona con su entorno a partir del pensamiento, no por instinto o por necesidad de preservación. Por lo tanto, es imposible separar la naturaleza de la idea de cultura, como hacía el pensamiento clásico. Para él todo es cultura. Claude Lévi-Strauss nació en Bruselas en 1908. Estudió filosofía y se dedicó a la docencia en Francia. En 1934 viajó a la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, donde estudió a los indígenas del Mato Grosso. Ese primer contacto lo llevó a abordar sus estudios sobre las costumbres de las tribus Bodo y Cadúbeo. Luego fue profesor visitante en la Escuela de Estudios Sociales de Nueva York y director asociado del Museo del Hombre en París. Por esos años publicó sus primeros libros. Desde un comienzo prefirió llamar ágrafos, es decir, sin escritura, a los llamados pueblos primitivos. Entre muchos fenómenos,
estudió el totemismo. El tótem es una figura simbólica de forma animal o vegetal que representa el vínculo que une a los integrantes de una comunidad. La tradición científica asociaba el totemismo al fetichismo o a las supersticiones. Por el contrario, para Lévi-Strauss, el totemismo consiste en asociar en forma simbólica un grupo social con un tipo de animal en particular. Esta asociación es simbólica, no real. No se sienten osos, sino que admiran algunos de sus atributos. Era una forma muy elemental de organizar la experiencia. Algunos animales son cazadores, otros son colaboradores. Por eso el totemismo es un fenómeno intelectual. Los pueblos primitivos crearon relatos para entender fenómenos naturales que no podían comprender en forma racional. Estos relatos son los mitos. Los mitos son relatos transmitidos por vía oral, anónimos, y su origen se pierde en el tiempo. A pesar de su aparente incoherencia, llaman la atención por su inventiva y su imaginación desenfrenada. Nacen de la necesidad del hombre de crear instrumentos para procesar problemas lógicos, de inventar una estructura de imágenes que confiera sentido al resto del mundo. Reescribir de acuerdo a los contenidos. Así poder explicar fenómenos como, por ejemplo, la maternidad. Los mitos sirven para remediar ciertas contradicciones que una cultura no puede resolver. Son una lente de argumento sobre cómo pensaron los hombres en su evolución. Lévi-Strauss dice que esas estructuras mentales que conforman una cultura no son patrimonio de la civilización, sino del hombre. La mente transforma la experiencia concreta en ideas abstractas. Estas ideas abstractas son las estructuras. Es decir, las estructuras son modelos para estudiar la realidad. El concepto de estructura lo lleva a definir su disciplina como antropología estructuralista, también llamada estructuralismo social. Lévi-Strauss dice que las estructuras no son manifestaciones concretas de la realidad, sino modelos mentales de la realidad. Por ejemplo, una maqueta, que es un modelo, permite visualizar el puente que se desea construir. El hombre primitivo apela a los elementos de su experiencia para construir esos sistemas simbólicos, como si fueran maquetas. Las estructuras también le sirven a Lévi-Strauss para estudiar las uniones matrimoniales de los pueblos primitivos. En una sociedad determinada surge la necesidad de que los hombres intercambien sus mujeres con otras sociedades. Este intercambio busca hermanar distintos clanes para asegurar la supervivencia, en términos de evitar enfrentamientos. Para Lévi-Strauss, el surgimiento del lenguaje o pensamiento simbólico puso en marcha el sistema de reciprocidad que posibilita el intercambio de bienes, objetos y mujeres. Con el intercambio de mujeres, el parentesco se da a través de la alianza entre dos familias por medio del matrimonio. De esta manera se rompe el vínculo de antepasado común que se daba en los grupos cerrados. Esta alianza constituye un fenómeno cultural. Cada hombre puede acceder a muchas mujeres, pero no puede acceder a todas las mujeres. Esta prohibición promueve el intercambio y produce un fluir de mujeres. Este fluir se produce para evitar el tabú del incesto. Se llama tabú del incesto a la prohibición a unirse sexualmente entre padres e hijos y de hermanos entre sí. El pensamiento clásico justificaba esa prohibición en un hecho biológico. Durkheim, el creador de la sociología, vinculó la prohibición del incesto con una censura religiosa. Otros pensadores adjudicaron esa prohibición a la incapacidad del ser humano de excitarse con un pariente. Lévi-Strauss dice que no se trata de una imposición natural, sino cultural. El incesto impone reglas, hábitos y mandatos que no dependen de la naturaleza. Por lo tanto, se transforma en cultura. La función primordial del tabú del incesto es obligar a que los individuos se casen con miembros de otros grupos. A partir del tabú del incesto,
un pueblo establece sus normas y sus prohibiciones. Ese nuevo orden es la cultura. De esta manera concluye que la forma de pensar del hombre primitivo y del hombre moderno son similares. Diferentes grupos indígenas clasifican plantas y frutos en función de colores, olores y sabores. El pensamiento sirve para oponer, clasificar, separar, jerarquizar y unir los elementos del mundo. La particularidad del pensamiento salvaje es que parte de la observación de lo concreto. El águila vuela, el gorrión vuela, la golondrina vuela. Así se llega a la abstracción. Hay animales que vuelan. Lévi-Strauss dice que el pensamiento salvaje, que él llama mágico, y el pensamiento científico son formas diferentes de abordar el conocimiento. El pensamiento mítico mágico es un sistema lógico que permite clasificar, entender y catalogar el mundo conocido y producir nuevos conocimientos. A través de estos sistemas clasificatorios, el mundo se inscribe como un conjunto reconocible y manejable. Uno de los aportes más significativos de Lévi-Strauss es la idea de cultura que permite pensar al hombre primitivo como un hombre culto. Es decir, un hombre que piensa y razona para vivir en el mundo es un hombre culto. Estudiar a los pueblos primitivos permite estudiar la naturaleza de las sociedades. Sus pensamientos están reunidos en varios libros. El pensamiento salvaje y el totemismo en la actualidad, entre otros. Sus series mitológicas, que comprende lo crudo y lo cocido, de la miel a las cenizas, el origen de las maneras en la mesa y el hombre desnudo. Lévi-Strauss se convirtió en un referente intelectual indispensable a la hora de pensar las relaciones entre el hombre y la sociedad, la naturaleza y la cultura. Falleció el 30 de octubre de 2009 en París, Francia, a los 101 años. Ya había sido reconocido una de las mentes más lúcidas del siglo. Pudo unir de forma natural las tres dimensiones del conocimiento: los afectos, la relación material con el mundo y las operaciones intelectuales. Su legado intelectual y moral fundamentó una ética de la tolerancia. ¿Se durmieron? Para nada. En las películas uno a veces se duerme. Bueno, yo me duermo cuidando un tigre. Profesor, que Bueno. ¿Listo? ¿Sí vieron el video? ¿Sí lo vieron bien? Bueno, de todas maneras, él va a quedar ahí, yo lo coloqué ahí en el WhatsApp para que lo vuelvan a mirar cuando tengan un tiempito. Y hace parte de ese modelo estructuralista que planteó Lévi-Strauss. Entonces, pero Mabel va a hablar algo de Mabel. Sí, vas a hablar, Mabel. Adelante. no, profe, solamente se activó el audio. Pero sí quería decirle que a medida de que veía el video me sentía como usada en cierto aspecto, con esa cuestión de que los hombres primitivos intercambiaban a su mujer, el tabú del incesto y demás. Entonces, no, me sentí usada, profe. Sí, lo que pasa es que cuando ellos estudiaron las culturas primitivas, sobre todo este autor, Lévi-Strauss, él va mirando cómo era que los diferentes clanes se reproducían si prácticamente eran cerrados. Y cuando eran cerrados, entonces tuvieron que colocar
unas reglas donde entra esa parte del incesto para que simplemente y comenzaron a mirar, por lo menos, le voy a dar un ejemplo. Si de pronto en esta familia hay una relación entre padre e hija o entre padre y sobrina, lo más directo es padre e hija o entre hermanos. Eso es lo más cercano al incesto. Profe. Entonces, un segundito. Entonces, ellos qué decían, ¿cuál era, con qué figura la miraban? No, que si el hijo que vayan a nacer ahí, entonces van a ser deforme, van a ser Bueno, por la cuestión. Y ahí comenzaron a como a decir el por qué no deberían haber esas relaciones. Entonces, lo que hacían era, entonces ahora sí, los hombres buscaban mujeres de otras tribus, y ahí se fueron combinando las culturas, desde esa parte, hablando de este autor Levi Strauss. ¿Sí? ¿Qué iba a preguntar algo? Listo, profe. No solamente las comunidades, digamos, no desarrolladas, sino que también se veía en la realeza. Por muchos años, estos creían que nada más podían estar con las personas de su familia para mantener su régimen perfecto, por así decirlo. Exacto. Para no dañar la raza, como decía Hitler, ¿no? Y para que la raza no se dañara. Entonces, son pensamientos, son ideas, y esto del estructuralismo más adelante lo vamos a profundizar. Ahora vamos a ver cómo hacemos lo de irnos a los grupos. Ya, un segundito. ¿Cómo hago para...? Segundo. De la reunión. Segundito. Si alguien quiere hablando del video que vimos, puede hacerlo mientras encuentro la sala. Aquí está la sala. Es que no sé cómo pedir. Se me volvemos. ¿Cómo dice? Ay, escucho. Sí, lo oigo, estoy oyendo. Entonces, vamos a crear salas de grupos de 4, a ver si nos ve. Ya se están creando las salas. Ahí donde nos mande las salas, y entonces, bueno. Ya ustedes ven ustedes ven las salas, ya están creadas. Dice que salieron sala 1, sala 2, sala 3, sala 4. Sala 1, ajá. 7 me imagino que es el número, se fueron. Pero es que creé 4 salas, tengo que devolverlo. Un segundo. Es que no son 4 salas, y somos de 7.
Pero agregué 0. Voy a crear nuevamente. Entonces, vamos a crear 7 salas ahora. ¿De cuánto nos toca? No estaban creando grupos muy grandes, entonces. A ver si. 7 salas. Creamos 7 salas. Entonces, vamos a iniciar. ¿Qué vamos a hacer en las salas? ¿Me están escuchando? Hola. Bueno, supongo que me están escuchando. Sí, Ok, listo. Pues vamos a mirar de los trabajos que hicimos nosotros, de las lecturas que hicimos, quedó una conclusión, quedó una pregunta, ¿no? Como ya el tema ya está bien abordado y bien leído, entonces sencillamente lo que vamos a hacer es, en las salas, vamos a responder las preguntas, tiene que haber un monitor, que es el que se va a encargar de copiar lo que salga de ese grupo y de ahí entonces lo trae de nuevo aquí cuando se termine la sala. Vamos a tomarnos un tiempito ahí, se queda unos, no sé, lo que necesitemos. Me imagino que en unos 15 minutos, si no, entonces daremos un tiempito más. Ya vamos a iniciar. ¿Entendieron? ¿Sí me entendieron? ¿Verdad? Sí, profe. Ok, listo. Vamos a iniciar. Hola. Hola. Tocó a los 4, por lo que veo, pues hacer. O sea, pero él mismo asignó los grupos. Claro. Okis. ¿Quién será el moderador? ¿Cómo?
Hay que leer todo pues la reflexión que hicimos o nada más la pregunta. No, pues lo que tenemos que debatir es nuestro punto de vista con respecto a lo que leímos y pues la pregunta que escribimos en nuestro ensayo y pues debatirla. De pronto yo tengo una respuesta diferente a la que ustedes pueden llegar a tener y pues eso es lo que tenemos que hacer. Ok, ¿quién empieza? Bueno, puedo empezar yo. Mi pregunta es, o bueno, no sé si empieza con ustedes. Bueno, yo empiezo. Ustedes disculpen si hay bulla. Bueno, yo puedo leer, digamos, la conclusión. Bueno, yo puedo leer, digamos, mi conclusión. Yo coloqué como conclusión esto. Ante esta triste realidad, diría manera de concluir que de este conflicto resaltaría la valentía y la forma de adaptación en las poblaciones que son o víctimas de esto. Se necesita el coraje para expresar el sentir ante cualquier problemática. Y el adaptarse no es simplemente seguir adelante, es sobrevivir, es mostrar que se puede avanzar. El conflicto no ha sido más que un acto, además de terrorista, inhumano. El afectar tanto físicamente como psicológicamente a un grupo selecto es devastador, sobre todo en un estado tan desigual y excluyente como lo es este. Entonces, hablar te libera o te condena. Ya eso sería ahí con todo. Bueno, lo que yo pienso con respecto a esto es que pues nunca sabemos si detrás de cada una de las cosas que pueden llegar a pasar existe de tal manera una manipulación, ya sea de las personas que están siendo afectadas mediante el conflicto armado, pues obviamente desde las personas que lo están haciendo. No sé si me hago entender, por ejemplo, a mí en estos momentos me está amenazando a alguien, por decirlo así, y aún me está amenazando, me está pagando para que mediante mi silencio y mediante las cosas que de pronto me toca vivir, pues no salga a la luz lo que pienso o, o existe una manipulación que no sea de dinero, que no me haga expresarme libremente. Entonces, detrás de todas estas cosas, a veces no simplemente es como el miedo del que puedan pensar las demás personas acerca de mi opinión, sino, como ya sabemos, pues vivimos en un mundo donde no se sabe con qué persona, o sea, con qué persona estamos teniendo comunicación. Entonces, yo opino que no es solamente el miedo por el que dirán o porque de pronto mi opinión no sea la correcta, sino que detrás de todo esto o sea, detrás de todo este miedo y de todo este silencio, pues existen otras cosas que pues hacen que las personas acudan a él. Y pues mi pregunta es, em, ¿cuál vendría siendo el origen del conflicto y si en verdad está afectando pues a las personas a que llegue miedo? Ok. Zaira o Cristian.
respondiendo a la pregunta sobre el origen del conflicto armado, particularmente son tres. El desplazamiento por el problema con las tierras, el aprovechamiento de recursos no renovables como lo vendría siendo el petróleo y el oro. Eso estaría involucrándose en la minería ilegal. Y último, el narcotráfico y la inestabilidad política por parte del Estado. Pienso que con el tema de las tierras no es algo que vino después del Frente Nacional. Es una problemática que procede desde tiempos de la independencia, más que todo con el enfrentamiento entre conservadores liberales y las malas reformas agrarias que no supieron distribuir el repartimiento de las tierras y tampoco saberlas administrar. Y después de esto viene el aprovechamiento de recursos no renovables como forma de sustentación de muchas personas que han sido despojadas, se ven en obligación a trabajar en estos oficios que, aparte de muy riesgosos, o sea, laborar ahí representa un riesgo a la naturaleza y por consiguiente viene el narcotráfico, en donde el cultivo de marihuana y todo eso son una repercusión de que los grupos armados y que han afectado directamente a las comunidades en varios aspectos de la vida. Por ejemplo, en la económica, que no en varias comunidades apartadas no se ve mucho esto sobre el intercambio de dinero, sino más bien de las drogas. Y también esto influye mucho en la política. Hola. Bueno, bueno, según tu punto de vista, yo diría que además de todas las problemáticas que pues planteaste, el origen, digamos, de un conflicto se basa en el que el poder, bueno, yo lo interpreto de esa manera, el querer gobernar Exacto. sobre algo, sobre alguien, y se excusan pues en cualquier, digamos, situación, pero solamente para plantar o sembrar el terror y que las personas pues sean sumisos a ellos mediante esas amenazas y todas esas cuestiones. Y bueno, Chaira, si quiere compartir algo. Bueno, ¿me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí. Bueno, desde mi punto de vista, tengo varias tres preguntas solamente, que es desde dónde surgió, se desató este conflicto, que mismo, como dijo Cristian, para mí nació del conflicto sobre los liberales y conservadores. Otra pregunta que podríamos plantear sería si, qué es lo que buscan lograr los grupos armados con el fin de que prácticamente es para buscan el poder político, me imagino. Y otra pregunta que sería qué solución le podría dar el gobierno a estas familias vulnerables que se mantienen siempre en un entorno de violencia hasta el momento, ya que siempre han vivido en un entorno de violencia, de maltrato tanto psicológico como físico, etcétera, entre otros. Entonces, no sé qué opinan ustedes. Bueno, supongo que el fin de esta llamada era que cada uno socializáramos como
nuestros puntos de vista con respecto a lo que hicimos y a lo que leímos. Y pues, O sea, pero solamente hay que plantear una pregunta o las preguntas que tengamos. no, o sea, se supone que cada uno hizo en su trabajo, pues obviamente planteó una pregunta, debate, para ver qué opinábamos. Por ejemplo, ¿qué opinaban ustedes de mi pregunta? ¿Qué opinaba yo de sus preguntas? Y así. Entonces, no sé si, pues ya dijimos qué pensábamos cada uno con respecto a lo que leímos. No sé si para finalizar, pues quieren decir sus preguntas y cada uno opina lo que piensa y pues así. Ustedes me dirán. Puede ser, me parece bien. ¿Comienzas tú entonces? Si quieres realiza tu pregunta y pues nosotros opinamos y después digo yo. Ya mi compañero Cristian opinó sobre mi pregunta, entonces no sé. Entonces voy a hacer la última que tengo. Entonces sería, ¿qué solución le podría dar el gobierno a estas familias vulnerables a estos entornos de violencia? Bueno, yo opino que todo es como relativo. Y pues, aparte de todo el conflicto y de todas las cosas que de pronto puede llegar a pasar en una sociedad o en una familia, yo pienso que la mejor solución es el diálogo. Pero obviamente, como nos decía en el texto, de que el miedo y el silencio es uno de los factores principales con respecto a la violencia y al conflicto, pues obviamente no se presenta un diálogo, ya que por el miedo de expresar lo que piensan o lo que sienten, pues no se puede llegar a dar una solución concreta en sí con respecto a lo que está pasando. Ahora, muchas veces creemos de que las cosas están bien sabiendo de que no lo están y no le damos importancia a lo que en verdad es importancia. Entonces, yo opino de que uno siempre debe tener en cuenta de que pase lo que pase, sea o no sea bien lo que se está haciendo, uno siempre debe velar que sus derechos sean respetados. Yo pienso de que todos estamos en este mundo a ser tratados con igualdad y, y qué, y pues no sé, o sea, debemos ser libres al momento de hablar y de expresar lo que sentimos, pues para evitar cualquier tipo de cosas y dialogar y tener un buen diálogo, pues al momento de tratar de solucionar cualquier situación que se esté presentando. Bueno, yo diría que como solución, así como decía Vale, es muy complejo como dar una solución digamos, completa, que es un conflicto que ya se ha desarrollado. Imagínate, desde que yo tengo uso de razón, he escuchado del conflicto armado aquí en Colombia, que es la que hemos lidiado todo este tiempo. Y dar una solución así como concreta, pues no se puede. Obviamente estoy de acuerdo con que el diálogo siempre va a ser una mejor solución. Pero bueno, ya el gobierno, como por entre comillas, ha tratado de hacer diálogos, tratados con X, y pues ahí podemos ver un ejemplo de la competencia que tenemos en el Estado y pues medir, digamos, la calidad a las soluciones a las problemáticas del país. Yo no quiero sonar de
de que, digamos, no estoy de acuerdo con el gobierno, pero no, realmente no estoy de acuerdo cómo manejan las situaciones de aquí, pues las problemáticas internas del país, no estoy de acuerdo cómo las manejan. Entonces, no podría esperar algo del gobierno si no estoy de acuerdo en cómo maneja la gobernanza. No sé si me voy a entender. Yo opino algo, tú disculpa que te interrumpa, ¿vale? Yo opino de que, como ya les había dicho, en realidad se le da importancia a cosas que pues voy a aclarar algo antes de decir lo que voy a decir para que no se presente ningún tipo de nada. No soy ni de la izquierda, ni de la derecha, ni del centro, ni de nada. Simplemente es mi opinión y lo que pienso con respecto a lo que ha pasado, tanto como antes como ahora, porque eso del conflicto no es algo de, de ahora ni de, o sea, no, eso es algo que se viene dando desde hace mucho tiempo, a lo cual no le han podido dar una solución porque, como les digo, yo soy creyente desde que cuando uno inicia algo, uno lo tiene que terminar y uno no puede descansar hasta no lograrlo. Ahora, ¿qué pasa? Le dan importancia a los conflictos y de pronto a las sociedades que están más afectadas en el momento en el que quieren que la sociedad, el resto de personas, pues no se den cuenta en realidad lo que está pasando. No sé si me haga entender. Entonces, yo opino de que si en verdad hubiesen querido obtener una solución, o no una solución, porque es algo que pues siempre ha estado y yo creo que siempre estará, si el gobierno sigue como está, porque si de pronto habían querido solucionar las cosas, no hubieran descansado hasta obtener una respuesta en sí. Entonces, es algo de que si no le dan suma importancia cuando en verdad la necesita, pues nunca va a obtener una solución. Entonces, es algo que no es de un día, ni de dos, ni de tres. Es algo en lo cual tienen que trabajar pues hasta acabarlo. Y que es algo que en cualquier momento se puede volver a presentar, aunque se llegue, que pues se llega a obtener una solución. Entonces, es algo relativo que pues ya estamos metidos en ello y no sé, pues toca vivirlo. ¿Sí me escuchan? Sí. Hola. Bueno, respecto a la pregunta que hizo la compañera, pienso que en este conflicto se pudo haber evitado en este tema muy polémico que es el abandono del Estado. O sea, no es agrandar la política sobre zonas abandonadas, sino cómo, por decirlo así, el poder se centra en una sola ciudad y todas las decisiones van abarcando a esta misma y a las que están cercanas, pero dejando a muchísimas a la deriva. Podemos ver las problemáticas que se presentan en La Guajira, en el Pacífico colombiano, y que obviamente esto repercutió a estos problemas, aunque estos son los factores. Sí, entonces pienso que estas comunidades no se deben dejar en el olvido y escuchar sus problemas, a pesar de que hay organizaciones no gubernamentales del mismo gobierno que se pueden hacer esto, pero no lo hacen a corto o mediano plazo, pero no a largo plazo. Ay, disculpen, ya el micrófono abierto. Concuerdo completamente.
Pues a manera, digamos, de conclusión, ay, disculpen. Digamos, como manera de conclusión en respuesta a la pregunta, pues diríamos que un factor importante a la resolución de problemas es que como problemática principal sería el abandono del Estado, por así decirlo. Entonces, hablo por mí de que no esperaría como una respuesta pronta a la problemática que se ha venido desarrollando durante muchos años, pero que se puede, digamos, tratar en diálogos con intervención y apoyo de, pues, algo que sea bien concreto por parte del gobierno, diría, en respuesta a la pregunta. Yo les voy a repetir algo que leí en un artículo hace poco cuando estaba todo esto de las marchas y todas estas cosas. Vuelvo y repito, no soy de ningún lado de la política. Leí sobre de que cuando el gobierno no quiere que la sociedad se entere de lo que en verdad ellos están haciendo o de lo que está pasando, tiene personal que le pagan solamente por armar conflicto y fomentar todo este bololó de las marchas, de que las personas entren en desacuerdo con lo que está pasando y pues todo este tipo de cosas. No sé si, no, o sea, no sé qué tan cierto sea y no sé qué tan de acuerdo estén ustedes con lo que pues yo estoy diciendo, pues lo que leí, pero yo siempre he dicho de que este tipo de cosas por la mala organización del gobierno con, pues, con todo su tipo de, o sea, todo lo que sucede detrás de todo lo que no vemos y pues que solamente ellos saben. Creen ellos que solamente lo saben ellos. Entonces, no sé si, no sé si pues así como habrán sociedades que de pronto están manipuladas para no decir ni hacer nada, pues también habrán sociedades a las cuales les han llegado a ofrecer ciertas recompensas solamente porque no digan nada o por estar bien, no sé, y pues no la han querido aceptar. Es como si en estos momentos a mí me pagaran por tener oculta una información que de pronto puede afectar a alguien. Entonces solamente está en mí si decido ser libre al expresar lo que pienso y siento y lo que desee, a que recibir cierta cantidad de dinero y pues mantener en silencio todo lo que está pasando. Correcto, y es que a la larga, bueno, por lo menos yo no puedo decir, no, que el conflicto se desarrolla por X persona, porque a la larga uno no sabe quién está en verdad detrás de todo esto. Y con la fama que tiene el Estado, pues uno pone en duda muchas cosas y no sabe cómo en qué creer y en qué creer y en qué no creer. Entonces es algo muy, muy difícil, digamos, de asimilar o no sé. ¿Alguien más? ¿Puedo preguntar? ¿Puedo hacer la pregunta? Sí, si quieren, o cómo cerramos esta pregunta, o no sé. Mi siguiente pregunta sería así. ¿Consideran ustedes que los relatos, por decirlo así, como fantasmagóricos, aunque no lo son, realizados por las víctimas de la violencia, dependen totalmente del miedo a delatar a las víctimas? ¿O estos relatos también están influenciados por las relaciones de las personas que habitan en territorios rurales? O sea, me explico.
que si estos mismos hechos se hubieran presentado en ciudades así como en Bogotá o en Medellín, que las víctimas hubieran acudido a realizar los mismos tipos de relatos de este tipo. Cristian, tu disculpa, pero no te puedo escuchar casi nada. Listo, voy a repetir. O sea, ¿consideran ustedes que los relatos realizados por las víctimas dependen totalmente del miedo a delatar a los victimarios, o estos relatos también están influenciados por las traiciones? O sea, cuando vimos eso de que tenían fantasmas y eso, o las creencias de las personas que habitan en estos territorios rurales. O sea, me explico. Que si los mismos hechos se hubieran presentado en ciudades así como en Bogotá o Medellín, ¿consideran que las víctimas hubieran acudido a realizar este tipo de relatos? No sé si sea la única, pero escuché entrecortado todo lo que él dijo. Yo creo que le entendí. O sea, que existe. O sea, que si estos tipos de acontecimientos se hubieran desarrollado en ciudades, ahí me quedé. O sea, ¿cómo hubiera reaccionado el gobierno? Esa es la pregunta. O las personas. No entendí muy bien. Hagamos algo, Cristian. Organiza una pregunta concreta y nos las dices o nos las escribes por el chat, no sé. Y pues nosotros opinamos con respecto a lo que pensemos de tu pregunta. Ya te escribí. ¿Sí les aparece? Sí. Ya. ¿Consideran ustedes, si quieren yo la leo, si me escuchan bien? Sí. ¿Consideran ustedes que los relatos fantasmagóricos realizados por algunas víctimas de la violencia dependen totalmente del miedo a delatar a los victimarios, o esos relatos también están influenciados por las tradiciones y creencias de las personas que habitan en territorios rurales? Ejemplo, si los mismos hechos hubieran ocurrido en una ciudad como Bogotá, ¿consideran que las víctimas hubieran acudido a realizar los mismos tipos de relatos fantasmagóricos? Bueno, yo opino que... Espera, dime una fecha. Tengo un momento. Bueno, cuando regresemos a la sala principal, ¿quién es el monitor de esta sala? Tú mismita. No, lo siento. Yo creo que es Cristian. Valentina, tú participaste cuando el profesor preguntó y te fluyó. Yo hablo aquí, pero allá delante de ese poco de gente yo no hablo. Así que Valentina eres tú. Bueno. Cristian venció entre las mujeres, amén. Bueno, yo opino... Bueno, Ajá, habla Cristian. o sea, podemos entregar una conclusión en la clase sobre el tema del abandono del Estado y cómo esto repercutió en la violencia, a pesar de que el conflicto ya venía muy antes, ¿no? Pues sí, puede ser.
Bueno, entonces, ¿qué diremos? ¿Qué dirá Cristian cuando salga a la sala? ¿Me están escuchando? Sí, es que depende de lo, pues, es que no tengo claro si se van a poner todas las preguntas o una conclusión general. No, dice, cuando regresemos a sala principal, hablan los monitores de cada sala y creo que se acabó esto, porque ya el profesor dijo listo. Yo creo que lo que él debe decir es que, pues lo que se habló aquí, el punto se supone que debíamos hablar sobre nuestro debate. Y pues yo opino que una conclusión podría ser que, ay, no sé, me fue la paloma. O sea, podría ser una conclusión de lo que hablamos aquí, ¿no? Exacto, debe ser eso. Una pequeña conclusión. No. Bueno, él diría como que se tocó el tema pues del abandono del Estado, de prontas soluciones y de si en comparación a cómo relataban las víctimas los relatos. Yo creo que Espere que lleguen todos. Un segundito. Ok. Vamos a llegar todos y vamos a iniciar. Qué bueno verlos a todos. Qué fuerte. Hacen mucha bulla cuando están juntos. Ay. Todo lo distinto a un salón de clase, ¿no? Normal. Cuando están todos juntos hacen mucha bulla. No Bueno. lo creo, profe. No, listo. Entonces, vamos a comenzar por la sala 1. Todos vamos a estar muy atentos. Profe, una dudita. Sí. Es que al parecer habían 2 salas 5, porque yo estaba en una, el título era sala 5, pero había otro grupo que estaba en esta clase en antropología social, pero que también era el grupo de la sala 5, entonces no entiendo. Yo menos, porque yo estoy viendo aquí una sala 5. Entonces ahora me dicen por lo menos si de pronto se crearon 2, entonces aquí aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. O sea, yo estaba en la sala 5, pero había un grupo en esta clase que decía que esta era la sala 5 y había otra que se llamaba sala 5 en el que yo estaba, entonces me hizo muy raro. Entonces serían como 8 salas, una de antropología social y sala 1, sala 2, sala 3, sala 4. Digo yo acá. Sí, ustedes la están viendo ahí en la pantalla. ¿No? Están cerradas, pero... como no les he compartido. No compartido. Para que la vean cómo se ve aquí. A ver. Así aparece aquí, sala 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. De todas maneras, si de pronto se repitió alguna, entonces también me hacen la aclaración y bueno, no interesa. Ya vamos a comenzar por la sala 1. ¿Listo? ¿Listo? Ahora sí. Sala 1, por favor. Bueno. Sí, yo soy de la sala 1. El mecanismo pues, de respuesta, ¿cómo sería? Pues digo lo que pensamos de las preguntas. Sí, correcto. Las preguntas. O sea, que de pronto, ¿cuántos eran en el grupo? Un segundito.
Dígame. Bien, aquí ya ahí vamos, ya casi termina. Sí, yo ahorita apenas salga, llego para allá. ¿Listo? Bueno, ok. Ok. Listo. Bueno, ahora sí, adelante. Bueno, Y una de las preguntas, nos da la respuesta. bueno, nosotros alcanzamos a debatir 3 preguntas. Una de ellas fue que si era posible la paz en Colombia. Entonces, ¿digo todas o pues solo opino sobre la primera pregunta? No, vamos a hablar sobre eso entonces. Bueno, puede que nosotros hayamos tenido una que otra opinión encontrada con respecto a esa pregunta, pero en lo que a mí respecta fue si es posible, es como una meta muy, muy lejana y pues una meta que se puede llegar si se arranca un problema de raíz. Entonces, básicamente mi respuesta fue que si se empieza por invertir un poco más en lo que es la educación pública, ya que la mayoría de la población colombiana accede a este tipo de educación, se podría, digamos, cambiar de base cierto pensamiento a la hora de elegir algún tipo de candidato que pues obviamente pues ayude a mejorar el país y le aporte más. Aunque claro, pues una de mis compañeras, Carol, dijo que pues nosotros no podemos tener la educación suficiente para votar por un buen candidato, elegirlo, pero tampoco tenemos la certeza de que este candidato pues pueda, pues nos esté diciendo la verdad, todo lo que todo lo que nos diga sea verídico. Entonces, supongo que por eso mismo fue que dije que debería ser de pasito en pasito, empezando de poco a poco. Y pues sí, para mí ese cambio empieza desde la educación y pues implementando educación de calidad en las zonas pues más, como por así decirlo, donde está más el conflicto y de poco a poco también ir erradicando, pues sí, básicamente todo lo que tenga que ver con el conflicto. Y pues eso se hace, pues sí, un buen gobernante es capaz pues de llevar esa paz hasta allá, de llevar un debido proceso. Ya, listo. Es posible, ya es posible la paz, aunque se ve un poco lejana, pero es posible implementar todo lo que ustedes quieren. Vamos con otra pregunta. ¿De la misma sala? Sí, de la 1, sí. Bueno, ¿qué opinas del mecanismo de víctimas del relatar y poder sacar esos sentimientos que llevan dentro? Esta pregunta fue mía. Siento que puedo responder mi propia pregunta. Y ahora me dice lo que dijeron. Disculpe, profe, no la escuché. Y lo que dijeron los compañeros. Esa parte creo que esa pregunta creo que no la alcanzamos a debatir por eso, pero está una tercera pregunta que es del compañero Lewis. Dime esa y después. Ok, ¿la del compañero Lewis? No, la suya. Ah, bueno. Profe, yo pienso que, como dice mi pregunta, yo pienso que fue una forma en la cual estas personas supieron, como de alguna forma, como cuando uno está como en una situación de crisis y empieza como a llorar o a temblar o algo por el estilo, es como una forma de poder sacar lo que la gente tiene adentro. Entonces, siento que pues a la hora, no podían decir nombres exactos, no podían decir exactamente lo que pasó, pero podían relatar historias fantásticas o como se dice allá, que incluso llegan a ser fantasmagóricas, porque pueden dar a conocer lo que pasó, pueden desahogar ese miedo de una vez por todas, pero así no pueden hablar completamente de eso, no pueden sacar aquello que tienen
pues por lo mismo, porque presenta un riesgo para ellos, para su población. Incluso puede que el trauma sea tan grande que ni siquiera les permita hablar sobre ello porque las palabras de pronto a veces ni pueden salir. Entonces, me parece un mecanismo de defensa que ellos implementaron, pero no fue como que ellos quisieran hacerlo, sino fue como les tocó hacerlo de esta forma por las razones específicas que les pasaron. Y ya. En determinado caso, por defender su vida. Exacto. Si me falla, pues simplemente si dice indio que calla, se puede salvar, ¿no? Más o menos. Como el indio que corre. O sea, no por decir indio, sino que son dichos de los indios. Indio que corre es otro indio que está listo para otra nueva pelea. Más o menos esa es como la definición. Bueno, vamos a dejar ahí y vamos a ir a la sala número 2 y entonces, ¿quién es el coordinador de la sala 2? Gracias, Paulina. Y su sala y los demás compañeros también. Profe, soy yo. Jimena. No, profe, Paulina. Ah, Paulina, tú tienes la sala 2. Sí. Ah, bueno. Bueno, yo también tengo la sala 2, pero no estaba con Paulina. Ah, qué raro. Profe, yo digo que ahí viene lo que yo le dije, 2 salas, 5, aparece. Sí. Ok, listo. Bueno, Jimena, pasa tú. ¿Quién fue la que me Paso Yo yo. también estoy ahorita. Yo soy compañero de Jimena y estamos en la sala 2. Entonces, ok. ¿Quién fue la que me habló ahorita de la sala 1? Profe, era Luisa, si no estoy mal. Ok. Entonces vamos a hablar de una de las salas 2 y listo. Entonces, Paulina. De una de las salas. Yo, profe. Ok, sí. Con una pregunta, vamos entonces para avanzar, vamos a empezar una de las preguntas. Sola. Sí, cualquiera. Bueno, profe, la pregunta que de pronto... Espera un momento, profe. La que más les llamó. Bueno, la pregunta que nosotros escogimos fue ¿qué papel debería cumplir el Estado en el conflicto? ¿Qué contestar? Profe, nosotros contestamos que las funciones esenciales del Estado deberían ser coincidir en los derechos, los pactos, los tratados y los convenios, y que su finalidad era radicar en crear, conservar y comprometer a materializar estos derechos para satisfacer las demandas y necesidades de sus habitantes para lograr el bienestar general. Listo, Paulina, muchas gracias. Vieron que había otras sala 2 por ahí, entonces adelante. Ok, profe. Bueno, yo estaba con Daniel Fernández. También sala 2. Bueno, sí. Profe, las preguntas de nosotros, de hecho, se relacionan un poco, por eso las pudimos responder como parecidas. Las voy a leer las dos. La primera dice, ¿cómo se puede cambiar el pensamiento de una persona que lleva recuerdos dolorosos y ha sido forzado a guardar silencio, a que pueda volver a sentir tranquilidad y la seguridad de que algún día tuvo? Esa es la primera. La segunda dice de qué manera influye para las personas que deciden irse de estos lugares el hecho de tener que desplazarse de su lugar de vivienda y cómo afecta esto sus tradiciones y costumbres. Bueno, se relacionan un poco por el hecho de ser las personas que se han desplazado, el cómo influye esta situación en sus vidas. Entonces, las respuestas que nosotros nos dábamos era inicialmente que sabemos que esas personas pues han sufrido bastante y que este desplazamiento lo pueden buscar inicialmente forzado y segundo pues ellos mismos por sentir la necesidad de bienestar, de tranquilidad, de seguridad. Entonces sabemos que estas situaciones son dolorosas por los que ellos al salir inicialmente buscan ayuda psicológica
ayuda a algo que los pueda ayudar a ellos a tranquilizarse, a tratar de dejar de pensar un poco en eso que les sucedió. Sabemos que eso los ha marcado y que toda su vida lo van a llevar consigo, pero esta ayuda pues les va a permitir a ellos adaptarse un poco mejor al lugar donde van a llegar. También hablábamos de que influye mucho el miedo, como lo veíamos en el texto. El silencio afecta a su cultura, sus tradiciones, el hecho de también no poder contar eso que les ha sucedido los afecta a ellos. Entonces pienso que algo que influye también sería ese silencio que ellos tienen que guardar por el miedo a que de pronto lleguen otra vez y les vayan a causar el mismo daño. Y también hablábamos un poco de la parte política, y era de que ellos también pues tienen como ese miedo a expresar el grupo o lo que ellos piensan o lo que ellos siguen o lo que ellos quieren, hablando de manera política. Entonces eso se puede usar para que ellos de pronto veamos que les compren y eso, los votos y sus opiniones políticas. Entonces ellos se van a ver también afectados en todas estas situaciones, y era lo que veíamos y la forma como encontrábamos para responder estas preguntas en cómo influye en sus vidas después de salir de estos lugares. Muy bien. Vamos al grupo a la sala 3, por favor. En la sala 3. ¿El coordinador de esa sala? ¿O alguien que hable de la sala? ¿Va? Entonces pasemos a la sala 4. ¿Está lista la sala 3? Paulina, desactivas el micrófono, por favor. Sala 3, no hay nadie de la sala 3. La sala 4, por favor. La sala 5. Aquí estamos, profe. Profe, aquí está la sala 5 también, entonces primero habla mi compañera Ana y luego podrá hablar yo. Listo. Bueno, en mi caso, nada más estábamos Lisbeth y yo. Yo voy a ser la monitora en este caso. Y nosotros nos enfocamos más en las personas que son afectadas directamente por el conflicto. Entonces, para iniciar, empezamos con la pregunta de Lisbeth, que era, ¿como sociedad considera que ha existido un cambio frente a nuestra realidad como país desde el inicio de la época de conflicto? Los casos de corrupción, abandono del Estado y conflictos entre el pueblo y el Estado no ha parado aún y son cada vez más notorios. Con respecto a esto, sacamos una pequeña conclusión, que es la violencia y el conflicto todavía están vigentes y sigue presentándose, pero sabemos que en sus inicios se presentaba una violencia más connotada y brutal de lo que ahora es. Siguiendo con esto, tenemos la otra pregunta de ella, que es, siendo una persona consciente del conflicto y la violencia que se vive en diversas zonas del país, ¿cuál es su postura frente a las consecuencias que ha generado en las víctimas del conflicto armado desde sus inicios? Con respecto a esa pregunta, dijimos que esas personas sufren de muchos traumas, tanto psicológicos como físicos, que eso genera un cambio radical en su vida que puede acogerse para bien o para mal, porque algunos luchan por soluciones correctas, mientras que otros optan por vicios de la sociedad, etc. Ya para terminar con las preguntas de debate, seguimos con la mía, que era, ¿qué tipo de cultura, costumbres o religión acogerán a estas personas que sufren tanto daño?
En definitiva, estas personas deben necesariamente adaptarse a la nueva sociedad en la cual van a tener que adaptarse y actuar como ciudadanos activos. Dicho de otra forma, deben adaptarse en su nueva realidad. En conclusión, la violencia en Colombia ha sido un periodo constante que ha dejado muchas víctimas a su paso. Y para remarcar nuestra, digamos que, unidad entre nosotras dos, que fuimos las que representamos este pequeño debate, hicimos una pregunta para ustedes, que es, ¿crees que en la actualidad se ve algún reflejo de un posible cambio o solución a esta situación? Esa pregunta va para ustedes, el que quiera responder. Profe, si usted puede también. La dejamos totalmente abierta para que participen. Hola. Bueno, ¿Alguien puede contestar esa pregunta? Yo voy a responder desde mi punto de vista. Creo que es posible llegar a algún cambio en un futuro. Claro está, eso depende de las ganas e intereses que tengan las demás personas por solucionarlo. Porque es que simplemente con querer unos pocos no se puede resolver mucho, teniendo en cuenta que tampoco tenemos todos los recursos necesarios para acabar con un problema de gran índole como lo que es el conflicto armado. Mejor dicho, lo que podemos hacer es como generar la curiosidad, preocupación y el mismo sentimiento de encontrar una solución a las personas que sí tengan los recursos necesarios para acabar de raíz con el problema. El conflicto de nosotros, el conflicto armado, ya pasó de ser un conflicto por decirlo así, por un conflicto, es el nombre, conflicto, como decir, de clases, un conflicto de guerrillas, un conflicto. Para acabar con esto que tenemos, hay que atacar primero esa parte del negocio de la droga, que es el que está metido en medio del conflicto. Esa es como la parte primordial y es la parte más dura porque ahí es donde se debe atacar fuerte. Ya atacándolo de ahí ya se debilita la parte con que sustenta, la parte del sustento, la parte con que se le mete platica a las demás, a la demás gente. Entonces, si atacamos la parte esa, pues podemos más adelante decir que vamos a mejorar. Y pues cada uno de nosotros aporta desde lo que puede, lo que tenemos. El Estado tiene que aportar desde el Estado, desde ahí aportan ellos con las medidas que tomen desde ahí. En nuestras familias aportamos también, los grupos también tienen que aportar, pero lo primero que hay que acabar es con esa parte de la droga, porque esa es como, ahorita mismo es como el punto centro del conflicto. Hay desplazamientos porque muchos grupos que tienen el negocio están defendiendo los territorios y la mayor parte del desplazamiento ahorita se está dando por eso. Atacando ese problema desde ahí, vamos a dar muy buenos pasos y el resto pues nos toca a cada uno de nosotros, incluyendo el Estado, incluyendo las empresas, todo eso así. Entonces, listo. Yo creo que por hoy vamos a dejar ahí. Se nos está acabando el tiempo. Vamos a despedirnos por ahora. Les doy las gracias por haber participado, por haber estado hoy acompañando. Y si alguien tiene algo más que decir, pues le quedan 2 minutitos. Pero pasarán con
¿Con quién? Con los demás, Con- los demás Ah, salas. no, los demás grupos no alcanzamos, pero eso lo vamos a dejar, vamos a hacer vamos a hacer un trabajo colaborativo donde respondamos, lo dejamos bien organizado y me lo pueden mandar al correo. Eso vamos a organizarlo bien organizadito y lo enviamos al correo. Ok, profesor. Listo. Y de pronto nos queda algo para la otra clase, lo terminamos en la otra. Los grupos que no pasaron ahora, en la próxima clase vamos a tener tiempo para eso. ¿Listo? Que tengan un feliz día, que el Señor los bendiga y gracias por haber participado. Igualmente, profe, cuídese mucho. Bueno, chao pues. Suerte. Chao, profe. Bendiciones. Chao. Listo, profe, gracias. Feliz resto de tarde. Chao, profe. Chao, que estén bien. Chao, profe, chao. Chao, Cristian, Daniel.